ambiental en zonas marino-costeras, ¿no? Un poco de contexto, como ya se mencionó, nada más para recordarlo. Tenemos el apoyo del proyecto de adaptación al cambio climático en el ecosistema marino costero del Perú y sus pesquerías. El objetivo de este proyecto busca la disminución de la vulnerabilidad de las comunidades costeras frente a los impactos del cambio climático en los ecosistemas marinos costeros y sus recursos pesqueros. Entonces, la idea de esta presentación es un poco, en el objetivo que tenemos, difundir los avances que hemos ido realizando en cuanto al monitoreo costero, ¿no? Y voy a pasar muy rápidamente al inicio de la presentación. En primer lugar, para situarnos, si bien Noel nos habló del monitoreo un poco más a mayor escala, yo me voy a situar en una zona costera muy cercana, ¿no? Una zona que no está más allá de las 15 millas náuticas, pero es una zona que brinda bastantes servicios ecosistémicos. No es una zona poco profunda, pero sin embargo ahí vamos a encontrar no solamente actividades pesqueras, portuarias, sino también de acuicultura, asentamientos humanos, vamos a tener el turismo urbano, perdón, y también una serie de actividades como por ejemplo también el transporte marítimo, plataformas también como las que tenemos a lo largo de la costa peruana y con los potenciales riesgos que tiene cada una de estas actividades sobre el mismo ecosistema. Sin embargo, también la variabilidad ambiental va a afectar o va a ejercer cierta variabilidad y va a condicionar también estas actividades. Quiere decir que hay una retroalimentación, pero eso sí me gustaría tenerlo en claro. Cuando me refiero a lo largo de la presentación de zona marino-costera, si bien está definida por la presencia de la plataforma continental, estoy realmente refiriéndome en este momento, en esta presentación, en esta ocasión, a esa zona muy, muy cercana a la costa y donde hay pues una diversidad importante de actividades. En cuanto al cambio climático, también solamente para recordar, hablamos de una variabilidad de condiciones ambientales inducidas por la actividad humana, ¿no? Y estas variaciones de las condiciones pueden traer dificultades tanto para los recursos como para las distintas actividades humanas que hemos visto en la diapositiva anterior que se desarrollan en esta zona, ¿no? Entonces, estas variaciones que van un poco más allá de las tolerancias, de los recursos y también de las propias actividades, lo conocemos como estresor ambiental, ¿no? Y se refiere a aquellos factores físicos, químicos o biológicos que tienen un impacto adverso en el ecosistema o sus componentes bióticos también, ¿no? Y provoca un riesgo para la sobrevivencia de los recursos, restricciones en el crecimiento y la reproducción también, ¿no? Y eso va a generar también para las actividades que dependen de estos recursos, también dificultades, ¿no? Riesgos. Y estos estresores ambientales pueden ocurrir tanto por causas naturales como por origen o por inducción también de las actividades humanas o la combinación de ambos, ¿no? En esta imagen he puesto un ejemplo, es en el Golfo de México. Espero que se vea mi cursor. Y vemos unas condiciones bastante particulares, ¿no? Seguramente hay un ingreso de agua, que lo vemos de agua dulce, de agua de origen terrestre, por el color marrón en el agua, un incremento de la turbidez general, seguramente provocado también, bueno, por eventos de lluvia, un calentamiento. También podemos encontrar bajas concentraciones de oxígeno, denominado hipoxia, y cuando hay bajas concentraciones de oxígeno o casi nada de oxígeno, se producen también gases como el sulfuro de hidrógeno, el metano, y todo esto va a provocar pues una suerte de condiciones adversas para los recursos y para las actividades, ¿no? O sea, en general, las cosas, si bien como lo mencionó Noel, tenemos una costa privilegiada en pesquería, pero también las cosas a veces se pueden poner un poco feas, ¿no? En el ecosistema, en la costa peruana. Entonces, solamente para hacer una clasificación muy rápida y regresando sobre el tema, el origen de estos estresores puede ser tanto naturales, hay procesos oceanográficos, biológicos que en el funcionamiento, en el mecanismo del mismo ecosistema vamos a encontrar que van a generar estos estresores, pero también puede ser inducido por las actividades humanas de origen antropogénico y el cambio climático pues va de repente a exacerbar algunos de esos
procesos naturales y, como les mencionaba, incluso puede haber una retroalimentación entre ambos, ¿no? Yo he tratado de hacer realmente un resumen de algunos de los estresores potenciales que vamos a encontrar en la costa peruana, pero es evidente que va mucho más allá de eso, ¿no? He tratado de rescatar los más importantes. Voy a señalarlos también muy rápidamente, ¿no? Los podemos organizar en anomalías térmicas, calentamientos como los hemos visto, el niño, la niña, ondas de calor, el calentamiento global en general. Vamos a tener también los físico-químicos, la disminución de oxígeno en el agua, que va a afectar a todos los organismos, sobre todo mayores invertebrados, peces en general, por la disminución del oxígeno, la disminución del pH también, conocido como acidificación del océano, cambios en la salinidad debido también a eventos de lluvia importantes, por ejemplo, y producción de sulfuro de hidrógeno, como les mencionaba, ¿no? En cuanto a la contaminación, vamos a encontrar una serie, casi definitivamente me he quedado corto, pero para mencionar algunos, tenemos compuestos tóxicos, metales pesados, hidrocarburos, los microplásticos, que sabemos que actualmente es un problema. Bueno, yo tengo la costumbre, bueno, por el trabajo y también por recreación, hago muchas inmersiones de buceo, y créanme que ya no hay ninguna inmersión en la que no pueda encontrar plásticos en la costa peruana, ¿no? Plásticos, macroplásticos y microplásticos seguramente, ¿no? Pero también tenemos patógenos, ¿no? Tenemos la misma pesca que puede generar un estrés sobre los recursos, ¿no? La sobrepesca, destrucción de hábitats, pesca fantasma con redes abandonadas, por ejemplo. También tenemos estresores biológicos, como las especies invasivas, las floraciones algales nocivas, presencia de parásitos, y entre otros, que pueden haber muchos otros, como por ejemplo la contaminación lumínica o acústica. Pero bueno, de todos, o sea, no podemos nosotros abarcar el total de eso. Poco a poco tendremos que ir avanzando. Pero en el proyecto hemos identificado 3 estresores ambientales de importancia, ¿no? Y que actualmente, no solamente en el futuro, o se espera lamentablemente que con el cambio climático se tiendan a incrementar o en todo caso ser más problemáticos. Y es por eso que se ha hecho una priorización, ¿no? Y tenemos los eventos, digamos, térmicos de incremento de calor, las ondas de calor, que pueden provocar variaciones térmicas en la costa, afectar los recursos, pero también sabemos que van a afectar, pues, la costa peruana de forma general, global, ¿no? No solamente los recursos, sino también tenemos incrementos de lluvias, los huaicos, eso lo hemos visto con el Niño Costero de 2017, por ejemplo. Luego tenemos los eventos sulfurosos, que están muy asociados a la hipoxia, con la mortalidad de recursos costeros, como las conchas de abanico, los cultivos, por ejemplo, en bahías, no solamente en Bahía de Sechura, sino a lo largo de la costa se han reportado mortalidades, y varazones masivas de peces también debido a bajas concentraciones de oxígeno y frecuentemente asociados con producción de sulfuro de hidrógeno, que causa también estos cambios de color blanquecino, ¿no? Actualmente los hemos visto en la zona de Callao, en Paracas también ha estado hace un mes y han habido eventos más o menos intensos de estas aguas sulfurosas. El sulfuro de hidrógeno además es tóxico, ¿no? Entonces, aparte de tener bajo oxígeno, la toxicidad del mismo gas de sulfuro va a repercutir de forma inclusive más grave que solamente el efecto de la hipoxia, ¿no? Y por eso es que se producen estas grandes mortalidades o estas varazones masivas, ¿no? Y por otro lado tenemos las floraciones algales nocivas, que es un incremento importante de la concentración de fitoplancton en alguna zona en particular, ¿no? Y nociva porque va a causar algún tipo de problema, ya sea para los recursos o ambiental en general, ¿no? Estas pueden ser tóxicas o no tóxicas, pero el hecho es que causan de alguna forma algún problema, algún riesgo para los recursos y para las actividades. Ahora, si bien he hecho esta clasificación y está pues muy bien separado en esta diapositiva, la verdad es que hay una interacción muy fuerte entre todos estos. No puede haber una floración algal que incrementa la cantidad de materia orgánica, la demanda de oxígeno en procesos degradativos que terminan en la producción de sulfuro de hidrógeno, y todo esto de repente fue generado por una fuerte estratificación de la columna de agua con un incremento de la temperatura. Entonces, simplemente los estamos separando para poder estudiarlos,
para poder hacer seguimiento de ellos. Sin embargo, no hay que olvidar que en realidad todo esto está de cierta forma también conectado, ¿no? Entonces, un poco la estrategia del proyecto es incrementar o mejorar nuestra capacidad de observación sobre estos fenómenos adversos o que provocan riesgos en las distintas actividades costeras, para generar bases de datos que podamos nosotros analizar e ir comprendiendo los procesos, para luego generar con esa información, una vez que ya vamos entendiendo cómo ocurren, cuáles son las conexiones entre ellos, qué los provocan, empezar con el modelado y luego con la predicción, ¿no? Y esto, lo que comentaba Noel, de tener un sistema que nos pueda alertar en el futuro de estos eventos, ¿no? Y que podamos reaccionar, ¿no? Recientemente se está poniendo a prueba, seguramente lo han recibido en sus celulares como alertas, ¿no? Alerta de, no sé, tal vez de sismo o lo que sea, no sé si lo han recibido, pero la idea es eso, ¿no? La idea es que podamos nosotros prevenir a los distintos usuarios de la costa de que está viniendo, que inminentemente viene un evento, no sé, tipo sulfuroso o calentamiento o floración algal, ¿no? Que tantos problemas causan a distintas actividades y distintas industrias. Sobre esto voy a ir muy ahora. Para poder observar, para poder registrar estos eventos, tenemos que servirnos de material científico instrumental, ¿no? Como lo mencionaba Noel, también tenemos este monitoreo tradicional sobre distintas plataformas, puede ser embarcaciones, en las que, bueno, uno tiene que ir, ¿no? Tiene que salir al campo, llevar el equipo, puede ser esto un multiparámetro o los equipos que ha estado mostrando Noel, pero la verdad es que se necesita un personal para que vaya al punto y realice el muestreo, ¿no? Pero sin embargo, lo que nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo es que en la zona costera, pues la variabilidad es muy grande, ¿no? Hay una fuerte variación temporal como espacial. Entonces, no podemos pretender que durante todo el tiempo, bueno, haya personal que esté tomando los parámetros en ciertos puntos, ¿no? Entonces, ahí entran el uso de registradores autónomos o conocidos como data loggers. Estos equipos van a registrar distintas variables ambientales. Tenemos algunos que miden temperatura, oxígeno, otros que son multiparámetro, que van a medir temperatura, oxígeno, pH, salinidad, clorofila. También tenemos algunos que son muy simples, ¿no? Que solamente miden temperatura y los podemos utilizar para ver, por ejemplo, el grado de estratificación en la columna de agua. Recientemente estamos implementando también el uso del radiómetro, ¿no? Que nos da información sobre el espectro de luz, ¿no? Como vieron en la diapositiva anterior, hay cambios importantes del color en el agua, ¿no? Se puede deber a un evento de azufre, de sulfuro, o una floración algal. Entonces, podemos hacer seguimiento también de estos eventos y de otros más también, ¿no? Siguiendo el espectro de luz que podemos captar del agua que tenemos en la superficie del mar. Luego también tenemos los correntómetros que nos van a permitir, en este caso es un ASP, que nos va a permitir tener la corriente en distintas capas de la columna de agua, ¿no? Y esto es súper importante porque a veces vemos la variación, pero no sabemos si la variación se lleva en el mismo lugar o es agua que está viniendo de otro lado, está ingresando por afloramiento, el agua sin oxígeno, o se está generando localmente. Es una serie de preguntas en las cuales es muy necesario conocer también la parte física de circulación en la zona costera. Eso es algo que también estamos implementando en los monitoreos. No, estos equipos han sido también, varios de ellos han sido adquiridos gracias a este proyecto con Profonampe, y también las estaciones y las distintas actividades que estamos teniendo. Es realmente un gran avance, un gran apoyo que hemos tenido por ese lado, ¿no? Entonces, ahora un poco sobre lo que vemos, ¿no? ¿Cómo es nuestra visión actual con el uso de estos instrumentos, ¿no? Que bueno, acá en la fotografía vemos un poco una estación submarina. Luego también les voy a mostrar un video para que tengan una idea un poco a qué se parece esto. Y lo que podemos ver acá, tenemos datos que están registrando, por ejemplo, salinidad, temperatura y oxígeno, datos que se están registrando cada hora, ¿no? En estas estaciones ubicadas en zonas costeras, ¿no? Y lo que hemos visto es, por ejemplo, que si bien acá tenemos el invierno hasta diciembre, por ejemplo, si hablamos de la temperatura, pero lo que vemos es que en verano
no es que exista un calentamiento general, por ejemplo, de las masas de agua en la costa, ¿no? Sino que hay una sucesión, ¿no? De ingresos de agua caliente, enfriamientos muy rápidos, enfriamientos que se llevan a cabo en cuestiones de horas, ¿no? De un par de horas o 3 horas podemos pasar de 22 grados centígrados a casi 15 grados centígrados, ¿no? Eso es algo que antes no lo podíamos ver, ¿no? Como teníamos que ir en la salida, por lo general la medida es diurna, no teníamos idea de, o no sabíamos cómo era el grado, en todo caso, de variabilidad que podemos encontrar, ¿no? En el caso del oxígeno, igual, vamos a encontrar que hay condiciones, por ejemplo, de anoxia, incluso durante la noche o durante días, ¿no? Y esto nos permite hacer seguimientos. Estos registradores son capaces de estar meses, incluso años. Si tienen un buen sistema de anti-fouling, podrían hacer el trabajo. Y nos damos cuenta de que hay condiciones muy bajas de oxígeno, eso es en la bahía de Paracas, y porque por lo general a veces, pues también con esto de las salidas, el muestreo por lo general se hace de forma diurna, ¿no? Entonces nosotros llegamos al punto de muestreo casi, bueno, temprano, puede ser a las 10 de la mañana, con la fotosíntesis, de repente hay buenas condiciones de oxígeno, ¿no? Producción de oxígeno. Pero horas más tarde, durante la noche, pues cuando nadie puede monitorear, en realidad hay condiciones prácticamente de anoxia, ¿no? Entonces, esa es la importancia y un poco el cambio, un poco de paradigma de cómo ahora vemos, o cómo yo veo también la variabilidad que se puede presentar en las zonas costeras, ¿no? Que es realmente importante, ¿no? Casi brutal. En el caso de la bahía de Sechura, por ejemplo, nos ha ayudado también estos son varios, hay distintas zonas en la bahía de Sechura. La bahía de Sechura es mucho más grande que la bahía de Paracas. Sin embargo, vemos que a lo largo, pues, estas temperaturas, seguimientos de temperatura con loggers, vemos que a lo largo de la bahía, la temperatura es más o menos homogénea, ¿no? O sea, si quisiéramos en el futuro seguir la temperatura, bastaría con un punto, ¿no? Eso también nos sirve un poco como herramienta para hacer más eficiente el monitoreo. Y lo que vemos, este es el Niño Costero, ¿no? El Niño Costero 2017, y vemos que antes del Niño Costero 2017 habían condiciones bastante frías, ¿no? O sea, en la bahía de Sechura 15 grados, y que luego en un par de semanas pasamos por encima de los 26 grados, ¿no? Y acá he puesto en esta línea punteada cuando fisiológicamente la concha de abanico empieza a tener problemas, ¿no? Empieza a tener estrés por encima de los 26 grados centígrados. Entonces, esto excedió en varios grados, incluso prácticamente 27 grados centígrados, y fue una de las causas de la muerte, de la mortalidad masiva que se experimentó durante el Niño Costero en la bahía de Sechura, ¿no? Un parámetro que sale por encima de la capacidad de tolerancia, es un estresor, que no solamente es estresor, llegó al punto en el cual se excede el umbral de tolerancia y provoca la mortalidad. Entonces, estos datos nos sirven también un poco para explicar lo que pasó en el caso de los loggers, pero como les mencionaba, la idea de esto es luego ir a la predicción, ¿no? Pero esta es la forma, perdón, antes de pasar a la siguiente, esta es la forma en la cual actualmente podemos ver la variabilidad costera utilizando este tipo de herramientas. En cuanto, un poco regresando ya al proyecto, como lo mencionaba también Noel, tenemos dos zonas de intervención. En la zona norte, Máncora, la zona, digamos, un ecosistema más tropical, y Huacho, un ecosistema típico de afloramiento, ¿no? Ahí tenemos en la costa de Talara, desde Máncora hasta Cabo Blanco, y en Huacho, de Vegeta hasta Punta Salinas. Y también, bueno, para terminando la presentación, sí les voy a presentar muy rápidamente una zona de monitoreo experimental que tenemos también en la bahía de Paracas, donde estamos implementando estas metodologías de monitoreo con el uso de loggers y en alta frecuencia, bueno, le hemos puesto ese nombre. Acá había un problema con los gráficos. Perdón. No, solo para que se vea adecuadamente. No sé si ahí creo que se ve mejor. En estas dos zonas de intervención, en Máncora y en Huacho, tenemos actividades asociadas también a la adaptación de distintas actividades por parte de los pescadores, ¿no? Tenemos una que es el repoblamiento de concha de abanico en Isla Don Martín, en Vegeta, en Huacho, y el cultivo de ostras en órganos, ¿no? Entonces, para poder nosotros dimensionar cada una de estas actividades,
hemos tenido la necesidad, sabiendo que existen estos estresores, que puede haber bajo oxígeno, que pueden haber problemas de sulfuro o problemas de floraciones algales nocivas. La idea es tener intervenciones que puedan o implementar actividades que puedan tener en el futuro una cierta resiliencia y que puedan ser sostenibles. Entonces tenemos que conocer el ambiente para poder proponer o dimensionar estas actividades, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que se hizo fue hacer, esto había que hacerlo de todas maneras, ¿no? Un monitoreo tradicional con embarcación haciendo estaciones a lo largo de las costas tanto de Máncora como de Huacho, ¿no? Y los resultados bueno, son evidentes. En la zona costera de Máncora vamos a encontrar temperaturas superiores si las comparamos con las de Huacho. En Huacho tenemos una zona de afloramiento que es bastante importante, en temperaturas relativamente bajas, ¿no? De 16 grados centígrados cerca de la costa, mientras que en la zona de Máncora tenemos 21 o 22 grados, ¿no? En cuanto al oxígeno, encontramos, digamos, a este nivel, a esta resolución, encontramos condiciones más o menos similares, digamos, de 3 miligramos por litro en la zona muy costera, pero cuando nosotros vamos ya con nuestros equipos, vamos a la zona, esta es la isla Don Martín en Huacho, y llevamos estos equipos. Acá hay el Banco Natural de Concha de Abanico, que está en la zona sur de la isla. Es ese que se quiere recuperar. Se instaló para un poco dimensionar y saber, por ejemplo, si hay una cantidad de oxígeno disponible, uno puede dimensionar y decir, ok, vamos a poner cierta cantidad de organismos por metro cuadrado, ¿no? Entonces, es muy necesario conocer este dato. Entonces, utilizamos este equipo para evaluar la temperatura, pero también la saturación de oxígeno, y encontramos que más bien el oxígeno estaba relativamente bajo, ¿no? Por debajo del 30% de saturación. Esto quiere decir que es un 30% de lo que a esa temperatura, esa capacidad, esa agua tiene capacidad de disolver oxígeno, ¿no? O sea, tenemos un tercio nada más a disposición. Temperaturas bajas de 14.6 grados centígrados. Así que, bueno, decidimos, bueno, el repoblamiento es una actividad, acá existe naturalmente un banco natural, potencialmente es una zona que se puede recuperar, pero tenemos que dimensionar en función a la cantidad de oxígeno que teníamos, ¿no? Y eso se hizo y se planificó de esa forma, ¿no? Y también para tener un poco más de datos, se realizaron estaciones un poco a lo largo de toda la costa de Huacho, confirmándose digamos, esa presencia del fuerte del ecosistema de afloramiento, temperaturas muy bajas y también saturaciones de oxígeno muy bajas. No recordemos que esta agua viene de fondo, ¿no? Aflora desde fondo, ahí donde se llevan los procesos degradativos de la materia orgánica que sedimenta, y luego pues aflora, a pesar de que está en contacto ya con la atmósfera, tiene saturaciones todavía de oxígeno pues bastante baja, ¿no? Por debajo del 50%, ¿no? Entonces eso nos dio información para nosotros poder planificar y dimensionar adecuadamente esa actividad de repoblamiento. En cuanto a los órganos, en Máncora, la propuesta es esta del cultivo de ostras nativas, y se hizo también utilizando el mismo equipo. Se hizo un seguimiento de tanto de la temperatura como del oxígeno, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Vemos acá los ciclos diarios de bastante variación. Vemos que incluso en el medio del verano pueden haber disminuciones de temperatura, ¿no? No es que siempre esté la temperatura, hay un ciclo pues suavizado, vamos a decir estacional, sino que hay cambios importantes, ¿no? Acá, por ejemplo, entre febrero y marzo vemos una disminución desde casi 28 grados centígrados hasta 18, una variación de 10 grados en, no sé, en algo menos o algo un poquito más de una semana, ¿no? Entonces los recursos están sometidos a esa variabilidad, ¿no? En cuanto al oxígeno, encontramos que la saturación estaba siempre por encima, generalmente por encima del 50%, lo cual pues es adecuado para generar o para implementar sistemas de acuicultura, ¿no? Así que nos fuimos por ese lado, y se viene implementando actualmente tanto el cultivo de la ostra de consumo, conocido como ostión de roca,
y también de la ostra perlífera, ¿no? Ahí está este proyecto. Acá, bueno, hay unas fotografías, no sé si está tan clara, pero es un proyecto que se viene también con el apoyo de Profonampe desarrollando en la zona, ¿no? Y igual también hicimos algunos perfiles utilizando estos equipos y encontramos bueno, las temperaturas más altas y la saturación de oxígeno también, al menos en superficie, incluso hasta los 8 metros por encima del 70% de saturación, cosa que es bastante adecuado y muy contrastante con lo que vimos en el sistema de afloramiento, por ejemplo, en el cual no superábamos el 30%, ¿no? Y ahí es, digamos, esa riqueza de poder comparar entre los dos. Ahora, el caso de Paracas, y como les mencionaba, esta zona experimental que tenemos de monitoreo, ¿no? Actualmente venimos siguiendo de forma estacional, vamos un mes a la bahía y desplegamos una serie de equipos, ¿no? En 2 estaciones. Una estación hacia el interior de la bahía, la zona de Santo Domingo, y otra estación un poco más profunda, casi al medio, casi al centro geométrico de la bahía. Y aquí instalamos distintos loggers, multiparámetros, correntómetros, y tenemos una estrategia también digamos, de reducción de costos. A veces tomar las embarcaciones para salir a tomar muestras de fitoplancton, por ejemplo, es costoso. Así que hemos implementado un muestreo utilizando kayak, ¿no? El kayak, aparte, es sostenible, no va a consumir, digamos, ningún tipo de combustible, y es muy práctico para ir a zonas costeras, ¿no? Y hemos demostrado de que utilizando esta herramienta podemos ser muy versátiles en el monitoreo de zonas costeras, ¿no? Evidentemente que tenemos que ir cada cierto tiempo también con el bote para hacer el mantenimiento de los equipos, pero el kayak nos permite ir todos los días, incluso podríamos ir hasta 2 veces por día a la zona de monitoreo. Bueno, acá, perdón, es donde quería mostrarles el video de cómo se ve esta estación, ya desde un punto de vista subacuático, ¿no? Utilizamos materiales muy simples, es una boya, eso es un cabo. Acá seguramente van a ver esos loggers muy pequeños y simples que miden solamente temperatura. Los tenemos en un cabo para poder, y una boya para poder ver el grado de cambios de temperatura en la columna de agua y la estratificación también, ¿no? Entonces, ya en la base vamos a encontrar una trampa de sedimento, es este tubo, para capturar la materia orgánica y hacer análisis de distintos tipos, de fitoplancton, pero también se podría hacer zooplancton, de quistes, de dinoflagelados que podrían causar mareas rojas. Tenemos el radiómetro, el que mide el espectro de luz, que nos da información sobre el color del agua. Y más abajo tenemos ya el logger multiparámetro, que está registrando temperatura, oxígeno, clorofila, salinidad, etc. Entonces, como ven, es una estructura bastante simple. No tiene ninguna señalización hacia afuera, porque hay, bueno, la costa peruana, como vimos al inicio, es bastante trajinada, en verdad. Hay bastante actividad, ¿no? Entonces, tener una boya, pues siempre tiene un poco del riesgo de ser vandalizada, ¿no? Pero esos son todos equipos que se mantienen a nivel de fondo de forma muy, muy discreta, ¿no? Bueno, y en el caso ustedes también hagan actividades en el mar y se encuentran con algo así parecido, ya saben también de qué se trata, ¿no? Y de la importancia de conservarlos, ¿no? Y que permanezcan en la zona. Entonces, estos datos en estos equipos en Paracas nos han permitido registrar, este es un mes, acá tenemos en este gráfico de la izquierda, un mes de monitoreo, y vemos que hay calentamientos también repentinos, ¿no? No hay solamente, pues, eventos bueno, grandes como eventos El Niño, hay eventos de ondas de calor, pero también hay eventos muy puntuales, ¿no? Como el que pudimos ver en marzo de este año. Vimos que hay el agua estaba muy fría, estaba por debajo de los 15 grados centígrados, recuerdo que era casi 13 algo en el fondo, pero durante unos 3 o 4 días tenemos un ingreso de agua caliente casi en 23 grados centígrados, ¿no? Y eso
bueno, acompañado de eventos de anoxia alrededor de de este evento de calentamiento, por ejemplo, ¿no? Y acá vemos también la herramienta del correntómetro, el cual nos indica que esto azul quiere decir que está entrando hacia la bahía agua por el fondo, seguramente agua de afloramiento y fría, con poco oxígeno, pero cuando se invierte o tenemos un ingreso de agua caliente, estas corrientes, o el sentido en todo caso, se invierten y tenemos ingreso por la superficie y salida por el fondo. Entonces ya toda esta información nos llega un poco más, nos lleva a poder comprender un poco de forma más profunda estas dinámicas que encontramos en las zonas costeras, ¿no? Que como ven no son simples, están no solamente muy relacionadas entre ellas, pero también son muy rápidas, ¿no? Y estos equipos nos han ayudado justamente a darles el seguimiento y poder comprenderlos un poco, poco a poco, ¿no? Y como ejemplo, es cómo podemos utilizar esta información de los monitoreos, ya cuando tenemos una cantidad de datos suficiente, podemos generar, por ejemplo, meses o temporadas en las cuales haya algún estresor que ocurra de forma muy riesgosa, ¿no? En este caso, el oxígeno, perdón, la hipoxia, que es el bajo oxígeno, hay meses en los cuales su presencia va a ser más crítica, ¿no? Los meses de verano, generalmente enero, febrero, diciembre, son meses pues bastante riesgosos si uno quiere, por ejemplo, realizar el sembrado de, de un cultivo, por ejemplo, de un cultivo en zona costera, podría ser concha de abanico, o en todo caso, evitar una cosecha que llegue hasta el mes de diciembre. O sea, es recomendable cosechar en noviembre antes de entrar, por ejemplo, a los meses de verano, por citar un ejemplo, ¿no? En el caso de las aguas sulfurosas, de las plumas de sulfuro, que podemos seguirlas a través del satélite, también tenemos una estacionalidad clara, ya analizando los datos, y sabemos que el mes de mayo es el mes más riesgoso, al menos para la bahía de Paracas, ¿no? Me parece que también en el Callao, me parece que más o menos sigue la misma tendencia. Como les mencionaba, he visto que han habido bastantes eventos de aguas blancas últimamente. Estamos acá en mayo, abril, mayo, los meses un poco más críticos con el tema del sulfuro, ¿no? Y de esta manera, bueno, esto es un poco utilizar los datos que ya tenemos, pero lo que esperamos de aquí en adelante es poder desarrollar modelos que puedan predecir estas condiciones y tener pues este sistema o contribuir al sistema de alerta temprana, ¿no? Entonces, en el caso de las conclusiones, ya voy terminando, el caso de las conclusiones y perspectivas y recomendaciones, es que, bueno, sabemos que el mar peruano es bien productivo, pero que existen también factores de riesgo ambientales asociados al mismo afloramiento, un proceso natural, pero también al cambio climático, ¿no? Y que el monitoreo en estas zonas, sobre todo en estas zonas costeras, nos ayuda a comprender estos eventos riesgosos y poder predecirlos en el futuro cercano. Lo otro es que es el trabajo, ¿no? El trabajo científico nos ayuda, toda esta información nos va a ayudar a poder elaborar estrategias de adaptación frente a estos estresores y también dimensionar cada una de las actividades, con el ejemplo, por ejemplo, que les mencionaba del repoblamiento y la concha de abanico, ¿no? Y esto, bueno, se lleva, como ven, hay esfuerzos que se están realizando, pero es seguro que tenemos que realizar o buscar la forma de poder incrementar nuestro esfuerzo de observación en la zona costera, ¿no? E integrar también esta información y poder hacer llegar los productos en forma oportuna a los usuarios, ¿no? Y que puedan tener un apoyo, que puedan tener también una capacidad de respuesta frente a estos estresores. Bueno, yo les agradezco por su atención y